eh, una pregunta de respuesta a otra pregunta, ¿no? Y que en esta oportunidad tiene que ver con la idea de los paisajes. Así que gracias a todos por estar presentes y escucharnos y participar de este ciclo, cuya intención finalmente es entender desde múltiples disciplinas cómo se enfrentan a la misma pregunta. En este caso es paisajes, eh, procesos en transición, si no me equivoco. Ya estoy mareada, lo siento, es un viernes. Pero sí, estamos aquí reunidos de hecho, al igual que todos los otros viernes, para poder conversar sobre el tema. Así que les doy las gracias a los expositores y a las personas que vinieron a escucharnos y que están aquí dispuestos a entretenerse viendo el trabajo de nuestros colegas y a discutir. A los alumnos que están acá presentes les voy a decir una vez más que por favor pregunten, que esta es una instancia de discusión y la idea es que se genere debate para poder crear conocimiento nuevo. Y sin más, voy a darle la palabra a nuestro estimado decano, que quiere decir algunas palabras. Felipe. Muchas gracias, Carolina. Saludos a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estemos aquí reunidos. Yo voy a ser muy breve. Solamente quiero decir que yo estoy muy contento con este espacio. Ha sido muy interesante. He aprendido mucho. En la sesión pasada, por ejemplo, aprendí sobre urbanismo táctico, un concepto que no tenía idea que existía. Así que uno se lleva también tarea para aprendiendo cosas distintas. También estuvimos conversando en la sesión pasada sobre el espacio social en pandemia, el espacio físico y virtual, que es un tema de los cursos de la línea vinculante, así que es importante que puedan estar presentes estudiantes y que sean partícipes. Así que eso solamente, le agradezco que hayan venido y le doy la palabra a María José, ¿cierto? Que nos va a presentar a los expositores y expositores de hoy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. El tema de hoy es paisajes, tiempos de transición. Y la bajada es la siguiente: producto del crecimiento exponencial de las ciudades y del cambio climático, hoy el paisaje toma especial relevancia. Las fronteras entre lo natural y lo construido están sometidas a constantes fluctuaciones. ¿Es esta relación dinámica una constante o una transición? Voy a presentar a las expositoras y los expositores de esta jornada y ellos van a ir haciendo sus presentaciones en el orden que voy a ir presentándolos. Está con nosotros Elisa Cordero, académica de diseño y directora de la revista AUS, diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en modelado del conocimiento para entornos virtuales educativos de la Universidad Austral de Chile. Carlos Fischer, académico de artes visuales, fotógrafo, director de FIFBAL y bachiller en ciencias de la Universidad Austral de Chile. Paulina Ibieta, directora del diplomado en diseño del paisaje austral, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en diseño del paisaje de la misma casa de estudios. Iñaki Mulián, académico de la Escuela de Creación Audiovisual, licenciado en Historia de la Universidad Austral de Chile, máster en Historia Iberoamericana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Felipe Otondo, académico de Ingeniería Acústica y de Artes Musicales y Sonoras, ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile, máster en Engineering Acoustics de Aalborg University, Denmark, PhD en Music Composition de University of York de UK. Laura Rodríguez, académica de Arquitectura, profesora de Historia y Geografía de la Universidad Austral de Chile, Master of Arts in Geography de Syracuse University, Estados Unidos, y Master of Professional Studies in Community Land Planning de la State University of New York en Estados Unidos, y doctora en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile. Antes de comenzar con las presentaciones, quería hacer un homenaje a una persona que estuvo muy implicada en explorar el paisaje y la naturaleza como fuente de color. Ella es Marianne Meyer, quien falleciera trágicamente este miércoles en San Ignacio. Marianne fue una artesana textil que realizó una intensa experimentación en base a tintes naturales y estampado botánico, ecoprint, y desarrolló una valiosa investigación en torno al color, utilizando solo tintes naturales recogidos de materias orgánicas de la naturaleza del sur de Chile, logrando amplias paletas de colores.
Fue autora de manuales sobre tintes naturales que compartía generosamente en los numerosos talleres que dictó por todo Chile. Su amor y respeto por la naturaleza hizo que la investigación sobre los tintes naturales se volviera su gran pasión, dejando un gran legado y aporte en esta materia al mundo del diseño. Vuela alto, querida e incansable tintorera de los bosques australes. Bueno, y doy la palabra a Elisa, quien va a comenzar con su presentación. Está silenciada, Elisa. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ya. Voy a comenzar entonces. Salgo con mis acuarelas a caminar al bosque. En un momento veo un paisaje que me gusta y me siento en el pasto dispuesta a pintar. Mientras preparo mis colores, miro a mi alrededor y descubro otros lugares que me gustan. Hay muchas otras vistas que podría haber elegido, otros paisajes. Miro hacia el cielo, miro mis pies. El tamaño del bloc es pequeño, no me cabe todo, tengo que elegir. El bloc de acuarelas no es inocente, pues de alguna manera también decide qué es lo que yo veo, pues veo a través de él, como si mirara a través de una ventana. ¿Cómo será ver la realidad sin formato? Normalmente no pienso en él, pero en el momento de pensar en registrar, mi mente se formatea inmediatamente en modo fotografía, modo libro, modo PowerPoint, modo cuadro, modo Instagram. Es la mirada cautiva en el formato. Cuenta un autor de 1804 que en Europa había un ciudadano que quería tener una casa donde había una vista espléndida, pero no tenía dinero para construirla. Lo que hizo fue construirse un pequeño muro al que abrió una ventana, donde se sentaba a mirar hacia su paisaje amado, como cualquier vecino desde su casa. La definición de paisaje, según la RAE, es parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar, o también espacio natural admirable por su aspecto artístico. Las dos definiciones me dejan fuera, me dejan de espectadora. Pero yo no estoy fuera, soy parte del paisaje. De hecho, al dibujar en este pequeño bloc, estoy mirando mis manos y mi cuerpo, que lo sostienen. Escucho los ruidos de la ciudad, siento el frío de la mañana, la pesadez de mi cuerpo y la tristeza de ánimo en mi pecho. Hay un habitar que queda anclado en cada uno de los colores que pongo, una emocionalidad, parte de mi vida aferrada a cada uno de ellos. Atmósfera cromática. Atmos es vapor. Estoy en medio de vapores de colores, respirándolos. ¿Es esto parte del paisaje? Si mi cuerpo es parte del paisaje, entonces también lo son mis 5 sentidos y ya la definición de la RAE no me sirve. Me encuentro con autores que hablan de los paisajes del cuerpo, los paisajes de la cautividad y textos feministas que hablan de olfato, tacto y sonidos. En ese sentido, el paisaje se abre y complejiza hacia lo que varios autores definen como una producción eminentemente cultural y social, definido como el resultado del accionar del ser humano en un territorio natural específico, lo que incluye lo tangible, caminos, infraestructura, arquitectura, e intangibles, creencias, culturas. Entre estos paisajes culturales y sociales existen los paisajes visibles e invisibles, idea presentada por el geógrafo inglés John Wright a principios del siglo XX, donde plantea que lo que es visible para unos es invisible para otros. Wright dice que hay paisajes que los propios habitantes de una misma ciudad no reconocen, paisajes habitados por otros sectores distintos a los de uno, por ejemplo, sectores marginados en la pobreza,
sectores de ricos, sectores de migrantes y otros. En todo Chile y en Valdivia, desde octubre de 2019, algo que era invisible comenzó a hacerse visible para todos. Lo que muchos no veían, no veíamos, porque no queríamos ver, porque no podíamos ver, porque no sabíamos ver, empezamos a verlo con una intensidad asombrosa. Y empezamos a juntarnos en cuerpos visibles en la ciudad. Camino por Picarte y dentro de una marea de gente que marcha, haciendo visible y perceptible en todos los sentidos humanos un paisaje distinto en la ciudad, un paisaje de cuerpos que inundan las calles cantando, bailando, gritando consignas. Inundamos y desbordamos los espacios públicos, más allá de su capacidad, y en este desborde se visibiliza el paisaje invisible del descontento, de la rabia acumulada, de la frustración, de la injusticia. Es el paisaje en vivo de la protesta en cuerpo. Después que la inundación humana y el desborde pasan, queda un rastro, un horizonte de conversaciones asincrónicas, anónimas y en colores, sobre los muros, palabras, dibujos, signos, rayados, pegados, grafitis, stencil, negro, rojo, verde, morado, azul, naranja, el paisaje gráfico de la protesta. La catedral, uno de los edificios más intervenidos de la ciudad. Escandaloso, ¿cómo pueden ellos, los otros, hacerle eso a la casa de Dios, nosotros? Dice una señora valdiviana al ver las imágenes cristianas profanadas con el profundo y visceral irrespeto de una mano anónima. Los que rayan saben dónde y cómo intervenir el paisaje urbano de la normalidad dominante para impactar en las mismas bases del modelo social que impera, y por otra parte buscar también un sentido de justicia social con las minorías invisibilizadas. Los muros se han transformado en acciones de resistencia. Se pintan, se borran, se vuelven a pintar y se vuelven a borrar. La pandemia logró detener por un momento el desborde incesante de voces susurradas y gritadas que formaron este palimpsesto de colores, que en la catedral, sin embargo, permanece como vestigio arqueológico. Capa sobre capa, se hizo visible este nuevo paisaje ante nuestros ojos, un paisaje heterogéneo y policromático, que en una mirada cercana ofrece una belleza poética y estética de una inmensa delicadeza. El paisaje del estallido y la resistencia es enorme y no cabe en formato alguno. La fuerza del borrado empuja este paisaje, intentando sacarlo de la ciudad, hundirlo en el olvido de una nueva normalidad. Me pregunto si la ciudad ofrecerá un lugar donde este paisaje de desborde, de resistencia y protesta, tenga un lugar para ser recordado, o tenga un espacio para ser recordado. Eso. Muchas gracias, Elisa. Súper bonita la presentación, en realidad. Tengo que dejar de compartir, perdón. Vamos a seguir a la próxima presentación con Carlos Fischer. Ahí está en pantalla, así que te doy la palabra. Está visible, ¿no? Ok. Bueno, hola a todas y todos. Particularmente la presentación la llamé Ecos del Paisaje y haciendo eco precisamente al término de transición, que me parece evidentemente que la transformación del paisaje es un continuo, una transición continua, ¿ya? Que todos podemos observar y que hemos vivido en nuestro territorio y todos los territorios en realidad. Elegí esta fotografía particularmente porque creo que sintetiza de alguna manera, es una de mis predilectas, sintetiza de alguna manera o hace eco precisamente del paisaje natural
del paisaje urbano y del paisaje cultural, que yo de alguna manera voy a tratar de mostrar o de hacer alusión en la presentación. Si el paisaje es nuestro entorno, ¿no es cierto?, como decía Elisa, de alguna manera el paisaje también nos marca, ¿no? Es parte de nuestra estructura. Creo que no solamente somos parte del paisaje, sino que somos paisaje, estructuralmente conformados por nuestro entorno. ¿No avanza esta cosa? Perdón, no estoy viendo el avance. Algo pasó. Comparte de nuevo, a ver. Sí, sí. Tengo la impresión de que si es que hay unas flechas en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Ahí. Eso. Ya. Ahí vamos a la segunda. Bueno, esta fotografía aérea de Valdivia, como verán, no es de la mejor calidad, pero precisamente se las estoy mostrando porque de alguna manera nos da cuenta de nuestro entorno, ¿no? Somos verdes, somos agua. Bueno, y la fotografía es análoga. Nuestra naturaleza exuberante, húmeda, ¿no es cierto?, la selva valdiviana, avasalladora completamente, sin embargo, en su momento fue aniquilada, pelada como la cordillera de los alerces que existían allí, y por supuesto después en 1974, con el fomento a la industria forestal, nuestro paisaje, nuestro entorno cambió radicalmente y nuestra selva valdiviana reemplazada por plantaciones de monocultivo, ¿no? Nuestro entorno urbano, nuestro paisaje urbano también se ve modificado cada año. Tenemos aquí nuestros colegas arquitectos, ¿no?, o urbanistas que pueden dar cuenta de ello. Sin embargo, en estas imágenes, solo para evidenciar de alguna manera cómo nuestro entorno urbano ha ido cambiando. Y nuestro paisaje humano, ¿no?, nuestro paisaje cultural, también prácticamente con cambios notables en nuestros ritos y tradiciones culturales que prácticamente van desapareciendo de nuestro entorno. Lo que no digo que a lo mejor esto sea bueno o malo, sino que simplemente sucede y está en continuo cambio. Bueno, particularmente desde mi experiencia disciplinar en la fotografía son los temas que he abordado y que quiero compartir con ustedes. Para cambiar un poco del paisaje humano, ¿no? Estas fotografías en blanco y negro que son del paisaje natural, de una zona que de alguna manera está bastante marcada, Ritoque, aparte de ser la ciudad abierta, ¿no es cierto?, de los arquitectos de la Católica, pero aquí además hubo un sector de detenidos desaparecidos durante la dictadura. ¿Cómo transformamos el paisaje? ¿No es cierto? Bueno, la fotografía de alguna manera nos está permitiendo aquí intervenir, además, en la imagen, ¿no? Así como también en nuestro paisaje arquitectónico o de interiorismo en este caso. Son imágenes del
destruido Hotel Peltz en Valdivia. Podemos ver aquí también lo que eran las ruinas de la cervecería antes de que el Museo de Arte Contemporáneo se instalara en estas bases, ¿no?, de lo que fue la cervecería de Valdivia. Esta es una muestra que llamé Necropsia del Río Cruces del 2013, donde evidentemente estas fotografías son el paisaje subacuático de los sedimentos del río Cruces, que fueron hechos a partir de una investigación. Esta muestra fue hecha a partir de una investigación, perdón, que fue la evidencia en el juicio contra la empresa de celulosa. Bueno, en esta muestra era un poco poner en evidencia esos antecedentes. Y las últimas fotografías que comparto con ustedes tienen que ver, obviamente, es evidente el paisaje natural, y es una catastro del litoral del río Caucao. También surgió a base de un curso del programa Honor, donde se evidenciaba de alguna manera la contaminación acústica del fondo del río. Y esa investigación dio pie a una serie de fotografías que registrábamos el litoral de los humedales del Caucao. Así que, bueno, en estos pocos segundos es difícil hacer este recuento, pero más o menos para una pincelada de lo que significa el trabajo con mi entorno. Muchas gracias, Carlos. Eso. Muchas gracias. Y con esto damos paso, y para aprovechar de tener tiempo al final de todas las presentaciones, a ¿quién nos toca, María José, ahora? Paulina Ibieta. Paulina Ibieta. Paulina. Ya, espérenme un segundo. Ya. Ay, pausa. Perdón, es que estoy un poco perdida con... No puedo hacer eso. ¿No puedes hacer qué? Ay, Si quieres lo comparto yo, Paulina. ya. Ya. Entonces, No, espera, es que... Ya, ahora sí, espérame. Me supera esta modernidad. ¿cómo estás, Paulina? ¿Te está funcionando o prefieres que le demos paso al siguiente hasta que tú logres resolver el problema? Ya, mejor, sí, porque no logro compartir y poder leer el texto que tengo al mismo tiempo, entonces... Ya, no te Mejor. preocupes. O si Ya. quieres comparto yo, que también sería una Eh, alternativa. ya, bueno, pero no está automatizado el que te mandé. No importa, pero como para poder darle Ya. continuidad. Me van a disculpar porque van a tener la oportunidad de ver mi gran y desordenado escritorio probablemente, pero aquí
estamos. Y voy a comenzar a compartir. Y ahí está. Ya. Adelante. Ya. Tanto la definición de performance como la de paisaje son conceptos que han intentado ser definidos por varios autores a lo largo del tiempo. Sus acepciones se han ido transformando de acuerdo al valor que se les ha asignado como formas de comprensión y representación, tanto del territorio como de los discursos asociados a este. Sin embargo, el mundo contemporáneo en que vivimos reclama una nueva forma de comprensión de la realidad. En el siglo XXI la gente vive como nunca antes a través de la performance. Como dice Diane Taylor, la gente se está dando cuenta que el mundo no es un libro tanto para leerse como una performance en la cual participar. En tiempos de transición es necesario entender cómo se ha ido construyendo la idea de paisaje y cómo se puede construir una comprensión contemporánea acorde con los tiempos que vivimos. El paisaje es una disciplina que ha evolucionado con el tiempo, siempre en sintonía con su contexto y su época. Así tiene su origen en la pintura y la jardinería, donde el paisaje se vincula con la naturaleza, como una imagen estática, romántica y bucólica, como algo que puede congelarse y controlarse. Luego, post-revolución industrial, la disciplina del paisaje y el urbanismo incorporan la naturaleza como una alternativa saludable en el contexto de la ciudad enferma que los rodea. La naturaleza tiene una visión funcional y eugenicista. Comienza una transformación de la imagen cultural entonces que existía de naturaleza, una imagen ligada demasiado firmemente al paisaje. Se pasa de una naturaleza representada por un escenario bucólico hacia un paisaje que incorpora los edificios, la tecnología y las infraestructuras. Surge así la idea postmoderna de que el paisaje no es naturaleza, es entorno, es emblemático el proyecto del Parc de la Villette, donde se desarrolla por primera vez la idea de un parque no como un entorno natural, bucólico, sino como un sistema urbano. Así el paisaje deja de ser solo un entorno físico natural, incorpora la cultura del ser humano y todo el mundo que ha construido en torno a él. El paisaje se comienza a entender como una interpretación, como la interpretación que un observador tiene de su entorno. El paisaje debe ser observado para existir. El paisaje como algo que puede ser capturado y entendido, como una cosa que es visualizada y contemplada. La relación entre el cuerpo y el entorno, entonces, se hace fuerte, y así hablamos de que el paisaje es performado. Es la experiencia que un cuerpo tiene con su entorno, de recorrer, percibir, recordar, sentir. Registrar el paisaje como una forma de comprenderlo e interpretarlo, dándole un significado. Entonces el cuerpo es ahora el observador, que ya no solo es capaz de interpretar su entorno, sino que con su acto o su performance en este tiene la capacidad de significarlo. Ya a fines del siglo XX comienza una preocupación por el medio ambiente, el calentamiento global, el crecimiento de las ciudades, y todas estas cosas llegan en conjunto con la búsqueda de una identidad propia, en un movimiento de antiglobalización. En este contexto, el paisaje, entendido como una performance, queda explícitamente graficado en lo que sucedió con las manifestaciones por el cisne de cuello negro y los humedales en Valdivia, una acción ciudadana que logra evocar el paisaje del humedal a través del colectivo de cuerpos movilizados en las calles, para crear y perpetuar su valor e imaginario desde la individualidad y experiencia personal que los y las participantes tuvieron, especialmente las movilizaciones ciudadanas que tuvieron lugar en las calles de Valdivia durante los años 2004 y 2005, que fueron la forma que tuvo la ciudadanía de expresar su descontento y rechazo al funcionamiento de la planta de celulosa Celco. La descarga de estos desechos tóxicos estaba ocasionando la contaminación y la muerte del cisne de cuello negro, lo que desencadenó el desastre socioambiental. Si miramos este hecho desde una óptica tradicional empírica, podemos decir que estas masivas manifestaciones lograron detener la contaminación del santuario. Sin embargo, si las miramos desde una dimensión performática, lograron también ser acciones transformadoras y creadoras de un nuevo paisaje y de una nueva realidad. Este paisaje o imaginario urbano es el resultado de una sumatoria de subjetividades, ahí dale más rápido si querés, que más que cerrar su definición hacia una comprensión única, se abren nuevas y múltiples posibilidades. Con esto aparece la idea de que el paisaje puede ser evocado y experimentado fuera de sí mismo. Así, durante las movilizaciones, el paisaje de los humedales es experimentado por las personas ex situ, en las calles de la ciudad de Valdivia.
mediante la performatividad de los cuerpos movilizados, de manera individual en un contexto de colectividad, trayendo un entorno que estaba fuera de la ciudad a formar parte de su paisaje urbano. De esta manera podemos decir que el cuerpo de las personas que marchaba por la defensa de los humedales dio existencia a este paisaje. Cuerpo y paisaje se entrelazan, ambos constituidos y constituyentes. Así como el paisaje está presente en nuestro movimiento a través de él, estos continúan moldeando nuestras expresiones, experiencias y opiniones fuera de él. Si bien los actos performáticos siempre han estado presentes en el comportamiento humano y la vida en sí puede ser entendida como una performance, donde cada cual interpreta un rol, en el contexto actual de un mundo globalizado, la performance se ha transformado en una manera de expresión colectiva de personas que no quieren ser espectadoras de la realidad, sino que por el contrario buscan ser partícipes y protagonistas de esta. Con esta premisa, toda posibilidad de interacción con nuestro entorno no puede evitar ser altamente performativa, surgiendo y desarrollándose siempre en movimiento y en un proceso de conformación o conversión. Desde aquí el paisaje deja de ser solo un entorno físico que se observa y se percibe, sino que evoluciona hacia su expresión no representacional que va más allá y está fuera del paisaje mismo. Estas teorías proponen que el paisaje se hace real, aparece, se despliega o se transforma una vez que ha sido performado o activado, mediante su representación a través de movimientos, tareas, gestos y encuentros. Así también la disciplina del paisaje ha evolucionado hacia una comprensión más compleja del entorno, en la que deja de ser objeto, materia y se transforma en relación. Entonces, el paisaje no es solo el contexto físico, el espacio público, los parques, los lugares para caminar, sentarse, sino que el paisaje se refleja también en nuestros recuerdos, en nuestros valores y en las experiencias que tenemos de un lugar. El paisaje es el contexto material, cultural y social de nuestras vidas. En primer lugar, es el recipiente de la memoria y de deseo colectivo, y en segundo lugar representa el espacio en que la imaginación social invita a nuevas relaciones y escenarios de posibilidades. Los dejo entonces con esta imagen del humedal Miraflores para que reflexionemos sobre qué paisaje queremos construir para nuestra ciudad como ciudadanos, cuerpos individuales y como parte del colectivo que es nuestra facultad. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Valió la pena todo el problema técnico del principio. Se justificó el esfuerzo. Súper bien. Ya, entonces, gracias por pasarme las diapositivas. Sí, no, tuve problemas con unas partes, así que discúlpenme por haberme demorado, pero yo creo que se entendió perfectamente bien. ¿Y a quién nos toca escuchar ahora? ¿A quién tenemos el placer de escuchar en este minuto? Iñaki. Iñaki. A Iñaki, ya. Entonces Iñaki me pidió que también le pasara sus diapositivas. Bien, lo que vamos a ver es una reflexión, parte de lo que se puede reflexionar a partir de mi tesis doctoral, una parte, digamos, tampoco voy a poder extenderme mucho, pero que tiene que ver también con mi último trabajo, porque mi proyecto tenía un lado de es una etnografía, tenía una parte audiovisual y una parte escrita. Entonces, bueno, la reflexión nace en realidad de las dos, de la mezcla, ¿no? De la etnografía, tanto audiovisual como escrita. Ya, entonces acabamos con la presentación de Iñaki. Bien, como digo, esto es parte de mi tesis doctoral, no le puse el título de la tesis, evidentemente muy fome, pero bueno, tiene que ver también con la construcción de mi película, que es lo mismo, digamos, una parte, que es la parte audiovisual, digamos, del doctorado. Esta es Isla Guafo, un fotograma de una parte de mi película, intervenido, evidentemente. Es una isla que está a 130 kilómetros de Quellón, y donde van a pescadores a sacar alga luga, que es una alga que se exporta a alguna parte del mundo, básicamente Estados Unidos, Asia, y es una isla muy rica, pero muy peligrosa. Dentro de las memorias está referida como una isla de peligro, como un lugar de peligro, está al medio del Golfo de Corcovado, que eso queda, digamos, es un lugar intermedio entre Melinca, la isla Huayteca y Quellón. O
sea, está justo en la boca del Guafo, un lugar muy difícil navegación. Durante gran parte del siglo XX iban algunos pescadores que se llaman los guaferos a este sector. Y la isla tiene distintos lugares. Uno de los lugares más importantes es el número 4, que es Caleta Rayán, que es el único lugar donde ellos se pueden guarecer de estas condiciones climáticas. Y otro lugar muy importante es una caleta que se llama Caleta Samuel, el número 5, que está acá, y que básicamente es el lugar de las memorias. Es decir, la gente que va a este espacio, que es un espacio deshabitado, los pescadores que van a este lugar van a un lugar a extraer, pero también ubican sectores para guarecerse. La etnografía se planteó como que giraba en torno a distintas temáticas importantes, la cuestión de la memoria, la cuestión del paisaje, la cuestión de lo imaginario y las prácticas sociales, pero toda esta relación, estos conceptos finalmente se anclan en el concepto de paisaje. Se hizo un trabajo etnográfico, es decir, aunque es una película, se hizo un trabajo etnográfico con los pescadores en distintos momentos de los años. Entonces, bueno, ahí hay distintos momentos, distintas estrategias para ingresar a las comunidades. Ingresar a una comunidad de pescadores es sumamente difícil, ingresar a una comunidad más encima que se traslada en barcos pequeños es más difícil aún, y grabar en esas condiciones es más complejo aún, porque no puedes meter a toda la gente dentro del barco. Entonces, básicamente era una investigación y al mismo tiempo era una película lo que estaba haciendo, lo que significaba tener claridad que tenía que hacer dos cosas distintas o unirlas de alguna forma. Y lo que sucedió es que el registro que yo empecé a hacer audiovisual se terminó transformando, no en una película, sino en más películas, un cortometraje y un largometraje. Nosotros no nos quedamos solamente en la superficie, sino que también bajamos a ver cómo se percibe este espacio bajo el agua. Los cuerpos son los que, en este contexto de extracción del alga, los que más sufren. Y tratamos de observar todas las prácticas existentes, tanto en superficie, como digo, como bajo el agua. Ellos van a extraer un alga, básicamente, este espacio. Es un espacio que no vive nadie, es un espacio peligroso. Y lo que sucede en este espacio es que, en realidad, pasa algo bastante, digamos, especial. Ellos van a buscar alga, pero existe un préstamo a ellos inicial de los barcos de acarreo, que son los barcos que en realidad hacen la ganancia mayor con esta alga. Y ellos venden esta alga a los barcos de acarreo. Los barcos de acarreo en el área van a buscarla, eso es Caleta de Rayán, a donde se guarecen, en lugar de seguridad, por decirlo de alguna forma, en la isla. Es una isla que, insisto, no vive nadie. Ellos solamente intervienen en este espacio, este paisaje, y lo intervenimos nosotros como científicos, como audiovisualistas, como artistas. También recorrimos este espacio de la isla, y lo que intentamos hacer entonces es reflexionar sobre cómo ellos intervenían en el paisaje, cómo ellos al mismo tiempo no solamente lo intervenían, sino que el paisaje o el territorio intervenía en ellos. Por ejemplo, hay solamente algunos lugares donde se pueden guarecer, y Caleta Rayán es un lugar donde ellos se pueden guarecer. En la isla no hay otro lugar, otro espacio. Y aparte de ese espacio, es un lugar donde hay agua y hay vertientes, digamos. Entonces ellos se estacionan, duermen ahí, están un mes completo viviendo dentro de las lanchas, y existe mucha presión con respecto a extraer el producto. Es una empresa compleja, es una empresa donde ponen en riesgo sus vidas. Muchas de estas personas, en este intento por sacar el alga, se ven enfrentados al mal de presión. Están 8 horas bajo el agua, 8 horas bajo el agua, extrayendo alga. Toda esta presión, de alguna forma, si puedes volver un poco atrás, por favor, anterior, tiene un lugar, no, te saliste. Ellos viven en Caleta Rayán, pero tienen un lugar donde existe un alma que los protege. Es decir, sin esta alma protectora, difícilmente ellos podrían soportar todo lo que significa la presión sobre los cuerpos. Esta alma protectora se ancla en otra bahía, que es Caleta Samuel, y que es la siguiente. Un lugar lleno de vestigios, un lugar lleno de intervenciones históricas. Aquí había una ballenera en los años 30. Aquí murió una mujer y su hija en condición de parto. En los años 80 ellos descubren unos huesitos en una gruta y piensan que es donde murió esta mujer, el mito, esta mujer y su hijo. Y intervienen en el espacio, intervienen en el territorio y y ellos mismos, los pescadores, crean esta animita y organizan los cuerpos encontrados en ese espacio. Crean una animita y ellos van a dejar, si puedes, eso, que es la animita que está ahí. Hay un ataúd donde están sus cuerpos,
hay poleras que cuelgan como ofrenda, hay distintos miniaturas que entregan como ofrenda también a esta alma. De tal forma que esta alma es lo que permite que ellos vayan al lugar, es lo que permite que sus cuerpos sobrevivan en estas condiciones, y de alguna forma es también quien construye en parte el paisaje de la isla. O sea, en la construcción del paisaje interviene el ser humano, interviene el paisaje que implica al ser humano y que lo moldea, pero también como el hombre moldea el espacio. Hay una ida y vuelta, básicamente. Y en esta relación también está la animita. O sea, como la animita no es alguien muerto, es alguien que está vivo, y de hecho ayuda a los cuerpos a permanecer y a poder estar en el lugar. Entonces la relación que se establece básicamente es este imaginario de riqueza, genera un proceso extractivo, perdón, si puedes volver un poquito atrás, genera un proceso extractivo, este proceso extractivo genera presión sobre los cuerpos, y la animita en este contexto genera un paliativo, digamos, a esta presión de los cuerpos. Bueno, hay una visión externa de la animita. La siguiente. Y finalmente también, atrás, una atrás, perfecto. Finalmente vemos que existen estas relaciones, y estas relaciones son posibles solamente, esta relación entre la animita solamente genera la posibilidad que ellos vayan y generen el negocio de alguna forma. Existen otros paliativos, digamos, el tomar mate, el dialogar, el ver televisión. Ellos ven televisión porque se contactan vía satélite o sea, tienen satélite, televisión satelital en ese espacio. Y para finalizar, este es un espacio que ahora se ha intervenido. Salió hace poco una noticia en The Guardian sobre cómo esta isla se está vendiendo en 20 millones de dólares, digamos. Un espacio, un territorio que se vende. Es un espacio geográfico que interviene el capital, y que finalmente también interviene todas las dinámicas y las prácticas sociales en el espacio. Eso es. Fue un poco rápido, ¿verdad? Bueno, poco tiempo. Muchas gracias. No, estuvo perfecto. Yo creo que es un formato que exige como un nivel de síntesis que es desafiante, pero yo creo que se logró traspasar la idea. Y le damos ahora la palabra a Felipe para poder seguir con las presentaciones. ¿Me escuchas, Felipe? Sí, excelente. Gracias. Estás mudo, Felipe, por si acaso. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Ya, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve. Me hice acá un guión que imagino que no va a servir de nada, pero vamos a tratar. Lo que he tratado de hacer es tomar un poco la inspiración del texto que ustedes enviaron y esta idea entre las distintas formas de paisaje y llevarlo un poco a lo sonoro. En relación al crecimiento de las ciudades y el aumento del ruido, se comienza a repensar la idea del paisaje urbano a partir del ruido. Mapas de ruido como los que voy a mostrar en la siguiente diapositiva empiezan a aparecer. Surge la idea del control del ruido como disciplina y los mapas de ruido como una distribución espacial de la polución sonora. La limitación de estos mapas sonoros como indicadores cualitativos de la experiencia sonora de las ciudades es bastante obvia. Todo difuso y cuantificado en un valor abstracto. No hay matices, ni tampoco se puede vislumbrar la identidad sonora de un lugar. A partir de esas limitaciones se empieza a repensar un poco la idea del paisaje y surge un reencantamiento por el acto de escuchar. Surge una visión más holística que trata de concebir el sonido como un continuo entre diversas disciplinas. De esta manera surge la idea del paisaje sonoro, que se define por este grupo de investigadores como un entorno sonoro con un énfasis en cómo es percibido y entendido por un individuo o sociedad. Aquí lo vinculo con lo que hablaba Paulina, también surge la idea del entorno y surge también la idea de lo sensorial. Entonces empiezan a dibujar otros tipos de mapas sonoros, vinculados al comportamiento, los hábitos. Acá vemos un mapa sonoro vinculado a caminatas sonoras, u otros vinculados a la densidad poblacional en distintos lugares. En este contexto los artistas también se empiezan a interesar y empiezan a explorar otras formas de paisajes sonoros invisibles. Esta es una instalación de Cristina Kubich, donde a través de un método bastante sencillo, con audífonos,
permite a los participantes escuchar la difusión de los campos magnéticos en la ciudad. De alguna forma empezamos a explorar este paisaje sonoro invisible y esta polución electromagnética de la ciudad. Paralelamente, se empieza también a aparecer, quizás en la línea, en el otro extremo del continuo, la parte que está más vinculada a lo natural, empieza a aparecer un interés por registrar y por representar el paisaje sonoro en espectrogramas como el que vemos acá, donde tenemos la representación de la frecuencia en el tiempo. Y empiezan a aparecer este tipo de representaciones donde tenemos representaciones espaciotemporales. La tecnología se vuelve cada vez más económica y tenemos distintos puntos donde registramos el sonido y después lo vamos representando. Surge la idea de poder hacer representaciones que tengan de alguna manera una interacción entre lo que se llama la antrofonía, la biofonía y la geofonía. De esta manera se empieza a ocupar el sonido como una herramienta también de monitoreo de eventos acústicos y del impacto del cambio climático en este caso. Surge también la idea de cómo poder ocupar estos aspectos espaciotemporales de registros sonoros para luego transformarlos o recontextualizarlos. En ese contexto surge la idea de la representación, donde podemos ver acá tenemos el espectrograma y también tenemos una distribución espacial recreada en un lugar en particular. En ese contexto surge nuestro interés por básicamente tratar de entender estos ritmos y estas texturas, este mundo espacio-temporal, en este caso de los humedales urbanos de Valdivia, y tratar de ver cómo trabajar dentro de este contexto con registros sonoros y ver cómo eso después se empieza a trasladar, lo que llamo acá una traducción a otro contexto. Y en ese contexto, básicamente lo que nos interesa es tratar de tomar esa base y ver cuál es el potencial estético y educacional de todo esto. Me quedan 2 minutos, me apuré mucho, pero bueno, es un poco la idea, y la idea era básicamente darle una idea general de cómo esta idea del paisaje sonoro ha pasado de algo quizás más abstracto, como es el tema del ruido, a algo que ha empezado a tener distintos matices en distintos contextos sociales, artísticos y educacionales. Eso sería. Felipe, muchas gracias. Y ahora podemos darle el paso a la presentación de Laura. Gracias. ¿Puedes dejar de compartir, Felipe? Ya. Primero que todo quisiera agradecer al equipo del decanato por esta invitación y por organizar estas actividades de conversación en relación a distintos temas. Me dijeron que hablara de paisajes, así que de paisajes voy a hablar. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Ya. Bueno, voy a empezar diciendo que El anillo de Moebius es un cuento corto de Julio Cortázar. Es la historia de una joven inglesa de paseo en bicicleta, de vacaciones en Francia, donde es violada y asesinada en un bosque. El otro bosque, aunque es el mismo bosque para su asesino, rechazado, sucio, hambriento y lleno de cólera, nos dice que aquí la lección es que la cinta de Moebius subvierte de alguna manera el orden euclidiano que vemos a continuación, de representar el espacio exclusivamente en 3 dimensiones. A simple vista, la cinta de Moebius parece tener 2 lados, pero en realidad solo es uno y solo tiene un borde. La comprobación de esto solo es posible si añadimos la dimensión del tiempo. La continuidad de la cinta de Moebius, opuesta a su disyunción aparente, ilustra el modo en que el psicoanálisis problematiza diversas oposiciones binarias, como podríamos decir
interno-externo, amor-odio, significante-significado, verdad-apariencia. Así como sucede con la cinta de Moebius, estos conceptos son presentados cotidianamente como opuestos, separados por completo. Pero Lacan sostiene que son términos más bien continuos. Si según la célebre distinción de Platón en el Sofista, los contrarios admiten un término medio, como el frío y el calor, el blanco y el negro, las oposiciones no lo admiten nunca. Siendo ambos lados de la cinta parece de una sola cara, se puede pasar del interior al exterior y resulta imposible decir en qué punto preciso ha realizado dicho pasaje o el inverso. Aquello que a priori comprende dos aspectos distintos es en realidad una sola cosa, por lo que dichos aspectos se continúan el uno al otro. Entonces surgen algunas interrogantes que pueden, en mi opinión, radicalizar las convenciones epistemológicas que nos gobiernan. ¿Qué es natural? ¿Qué corresponde a lo artificial o a lo creado por la mano humana? ¿Cuál es el momento en la dimensión espacial en el cual transitamos de un paisaje natural a otro producido? Bueno, en tiempos dramáticos como los que estamos enfrentando hoy en Chile, pero también la humanidad, ese otro lado, el de los no humanos, que transgreden las fronteras entre naturaleza y el ambiente construido, nos pone a prueba esta noción de límite. Pero no solo los humanos están transgrediendo los no humanos, perdón, están transgrediendo esta frontera, también lo están haciendo los objetos, como este jardín cyborg que ven ustedes ahí. ¿Cómo se constituyen entonces los paisajes traumáticos? Quizá porque estamos en un proceso de transferir nuestra humanidad, haciéndonos parte de un todo. Hablaremos de los paisajes transhumanos. Los efectos traumáticos de esto lo podemos ver en la película esta Blade Runner de 1982, y bueno, la nueva versión del 2017, donde los replicantes, imitaciones humanas, ya no son contrarios a los humanos. Su disputa está puesta en pertenecer a una parte del trayecto entre lo uno y lo otro, como en la cinta de Moebius, no sabemos cuál. En esta realidad nos hemos construido una realidad que se acerca progresivamente a una película de ficción, ¿no? Hemos transferido un aspecto que nos distingue, o que nos distinguió hasta ahora a los humanos. Y estas son las emociones. Pero aquí la ira ha sido transferida a los buses del Transantiago, quemándolos para purgar la rabia. También lo hemos hecho en ese lugar que hermenéuticamente representa la contradicción del Chile neoliberal, la Plaza Baquedano, hoy la Plaza de la Dignidad. Un lugar de celebración, ha sido desde siempre la bisagra, esa bisagra donde confluyen el arriba y el abajo. Los participantes se confunden con las calles y los edificios, con un efecto, yo diría, traumático y a la vez dramático. Hoy hacemos que parezca distinto, no existe una superficie, ni una adentro, ni una afuera, solo está la dimensión del tiempo para darnos cuenta. Ese tiempo que trae las versiones del pasado, un pasado que ha estado ausente. Nuestra relación entonces con los objetos es continua y no sabemos dónde empezamos y terminamos, y bueno, menos ellos. Cambiamos los paisajes para que ellos hablen, pero todos hablamos al unísono y ese sonido polifónico pinta el monumento de Baquedano una y otra vez para que represente esa versión del pasado que queremos que se perpetúe en el presente y en el futuro. Porque en esta cinta de Moebius aún no sabemos cuándo estamos en la superficie y cuándo hemos descendido al reverso de la cinta. Bueno, también vestimos los edificios desnudando nuestros cuerpos. Aquí la vergüenza, el dolor, el miedo es transferido a una muralla, porque la vestimenta también es un acto político. Pero al abandonar el espacio público, empujado por una pandemia que ahora nos silencia, en la intimidad de cada una de nuestras casas, aquellos objetos cotidianos dibujan un nuevo paisaje. Son transparentes, luminosos,
pero también son opacos y sombríos. Se proyectan en nosotros y viceversa. Tienen un frente que también es nuestra fachada. En la parte trasera está lo oculto de nuestros cuerpos, que sin embargo sobresale como un acto de desobediencia. Están en esos objetos también los paisajes de la memoria en nuestra casa, esos paisajes que van coloreando ese pequeño lugar de confinamiento. Entonces, solo queda sentarse a esperar que pasen las horas. Y la dimensión del tiempo, esa del anillo de Moebius, nos muestra que caminamos por una misma superficie con un solo borde. Entonces volvemos ahora a eso que creemos que es natural y nos cobijamos en esa naturaleza que en apariencia es lo único fijo que nos queda. Pero esa naturaleza no es natural, tampoco está a nuestra disposición, y sin embargo lo está, contradiciendo el principio filosófico de la no contradicción, ese que nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. En el plano lógico de los juicios, este principio establece que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos los dos. Pero aquí sí lo son. El bosque del asesino en el cuento del anillo de Moebius de Cortázar no es el mismo bosque del asesinado y sin embargo es el mismo. Cortázar ha tenido que descender al Thanatos para encontrar en el Eros el término medio entre la vida y la muerte. En nuestro propio trayecto, al transferirnos hacia los objetos, hacia la naturaleza, quizás aliviamos el trauma de la aislación en la que hemos vivido. Gracias. Muchísimas gracias.